Lo primero es entender entonces por qué hablamos de vidas pasadas y si las vidas pasadas existen, porque esto es lo fundamental, ¿no? Si las vidas pasadas existen, ¿por qué una vida pasada me puede estar afectando en esta vida? ¿Qué tiene que ver algo que ocurrió en otra época? No importa cuándo haya sido, hace 500 años, hace 2000 años, ¿qué tiene que ver eso con mi vida actual? Y esto es la cuestión básica. ¿Por qué algo que ocurrió en otra vida y en otro cuerpo, si esto es así, por qué eso me puede estar afectando en la vida actual? ¿Por qué tenemos que recurrir a este tipo de trabajo? Entonces, lo primero que tenemos que comprender o saber es que para el alma el tiempo no existe. Y esta es la clave de todo en realidad. Cualquier cosa que desde nuestro punto de vista del cuerpo físico haya ocurrido hace 100 años, hace 500 años, hace 10.000 años, para el alma es como si recién acabase de ocurrir. Y hasta es posible que todavía esté ocurriendo. Entonces, lo que desde nuestro punto de vista del cuerpo físico nos parece algo lejano y remoto, desde el punto de vista del alma no es así. Esto recién acaba de ocurrir, porque en la dimensión del alma el tiempo transcurre de otra manera. El tiempo es algo que hemos inventado nosotros, o la medición del tiempo, que en realidad es una idea engañosa, porque ¿qué es lo que medimos? Cuando decimos que medimos el tiempo, cuando con el reloj medimos los segundos, los minutos y las horas, ¿qué es lo que estamos midiendo? Porque nadie pudo atrapar un segundo en sus manos nunca. No podemos poner un segundo debajo de un microscopio para examinarlo, no podemos medirlo, no podemos pesarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de segundos, minutos, horas o días? Para el universo el tiempo no existe. Nosotros hemos acordado una convención de acuerdo al movimiento de la Tierra alrededor del Sol para manejarlos con las cosas de la vida cotidiana. Es un elemento práctico. Pero un año en la Tierra no es igual a un año en Júpiter, porque el año jupiteriano equivale más o menos a un poco más de 11 años terrestres. Entonces, la dimensión del tiempo, si pudiéramos estar en Júpiter, la dimensión del tiempo, el significado del tiempo sería completamente diferente al que experimentamos aquí en la Tierra. De modo que entonces, esta idea del tiempo, de los años, nos engaña, porque creemos que las cosas son así. Como por ejemplo, cuando decimos que el sol sale por el este. ¿El sol sale por el este? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien que se anima a decirlo? ¿A contradecirlo? Decimos que el sol sale por el este, pero el sol no sale por ningún lado, porque el sol está fijo en relación a la Tierra. Somos nosotros que nos movemos en relación al sol y entonces tenemos la sensación de que el sol aparece por el este y se pone por el occidente. Pero en realidad no es así. Sin embargo, hemos aceptado que es así. El sol sale por el este, pero el sol está siempre en el mismo lugar. Pero nos hemos acostumbrado a esta idea. Y de la misma forma nos hemos acostumbrado a la idea del tiempo. De modo que el tiempo en realidad es una experiencia de la materia, es una experiencia del cuerpo físico. Si nosotros permaneciéramos siempre jóvenes, ¿no es cierto? Que sería genial, ¿no? Y parecería que el tiempo no pasaría, ¿no? No pasara.
Y de hecho, cuando nosotros recordamos eventos de nuestra infancia, parece que fue ayer, ¿sí o no? Pasaron 50 años, 60 años, y sin embargo las vivencias todavía están allí, como si hubiesen ocurrido ayer. Entonces, me he extendido un poco en esto para que comprendamos que desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de la vivencia del alma, el tiempo no existe. Entonces, ¿esto qué significa? Que si hablamos de un evento que ocurrió desde nuestro punto de vista del cuerpo hace 10.000 años atrás, para el alma eso recién acaba de ocurrir y no es algo inalcanzable, es algo que está viviendo todavía en nosotros. El segundo punto, el segundo concepto para entender lo que sucede a nivel del alma con las experiencias traumáticas es que cuando una experiencia es terriblemente insoportable y dolorosa, no podemos hacer todo lo que se necesita hacer y sentir en ese momento para terminar con esa experiencia. Si de pronto nuestros padres nos castigaron violentamente en nuestra infancia, o si tuvimos un trauma en nuestra infancia, eso todavía no está superado. Nosotros creemos que lo hemos superado. En realidad lo que hemos hecho fue sobrevivir a esa experiencia, pero no pudimos experimentar completamente todo lo que estaba sucediendo en ese momento porque era demasiado doloroso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una experiencia no puede ser resuelta emocionalmente y sensorialmente, se produce un atrapamiento de la conciencia. Hay una parte de nosotros, de nuestra conciencia, que queda atrapada en esa experiencia. Y como no existe el tiempo, la experiencia continúa con nosotros. Pasaron 50, 60 años y hay una parte de nosotros que todavía está atrapado allí. La conciencia está atrapada. Pero cuando la conciencia queda atrapada es como si de pronto nos fragmentáramos. Una parte sigue adelante con la vida, pero otra parte se queda en ese momento. De modo que si experimentamos un momento, una experiencia traumática en nuestra infancia que no pudimos resolver, hay una parte de nosotros que sigue allí. Hoy tengo 50, 60, 70 años, los que sean, pero hay una parte de mí que sigue siendo un niño. Y por eso a veces hay situaciones en las cuales reaccionamos en forma inmadura, no porque reaccionemos nosotros, el que reacciona es el niño interior, el niño que todavía está atrapado en esa experiencia dolorosa. Esto que puede ocurrir en la infancia, puede ocurrir en el momento del nacimiento, puede ocurrir durante la vida intrauterina y puede ocurrir en vidas pasadas. En vidas pasadas todavía es más evidente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las experiencias traumáticas que ocurren en vidas pasadas terminan con la muerte en ese cuerpo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el cuerpo se muere, pero la experiencia continúa. Y como no existe el tiempo, hay una parte de nosotros que todavía está atrapada en esa experiencia. Y de esa experiencia en la cual estamos atrapados, provienen los síntomas que experimentamos en la vida actual. Por eso es que las experiencias de vidas pasadas pueden estar perturbando, complicando la vida presente. Porque el alma no muere nunca. Se muere el cuerpo, pero el alma sigue. Y el alma se lleva con ella las experiencias, las sensaciones, las emociones
que no pudo resolver, pero que a nivel del alma son energía. Entonces, cuando volvemos a encarnar en un cuerpo nuevo, en un cuerpo diferente, sí, este cuerpo es nuevo, este cuerpo se hizo ahora en esta vida, pero el alma no. El alma trae consigo las experiencias no resueltas. Y entonces comenzamos a experimentar en esta vida sensaciones, emociones, y tenemos reacciones que no pertenecen al marco actual, sino que vienen de la parte del alma que quedó atrapada en la experiencia que no pudo resolver. Y vamos a un ejemplo práctico, uno de los ejemplos más comunes, por ejemplo, muerte en la horca, muerte en la hoguera, o una tortura en la Edad Media. Entonces, imagínense de pronto ustedes a una persona que está tumbada en el potro de tormento, en una mazmorra en la Edad Media. La persona está a merced de sus verdugos, atada de pies y manos. O el verdugo comienza con su trabajo, a estirar las articulaciones, o a lo mejor con instrumentos punzantes. Entonces pónganse en la situación, imagínense a esta persona que está allí sobre el potro de tormentos, indefensa, impotente, sola, abandonada, viviendo la injusticia, al mismo tiempo la angustia, el pánico, el dolor físico, el dolor psíquico, la rabia, la furia, el deseo de venganza, la angustia de estar pensando en su familia, y mientras tanto están pasando cosas en el cuerpo. Lo están estirando, los músculos empiezan a doler, los tendones, las articulaciones que se separan, las vértebras, los órganos internos que están sufriendo, los pulmones, el corazón, y mientras tanto el verdugo haciendo preguntas o el inquisidor haciendo preguntas, y no se puede ser consciente de todo lo que está pasando. Mientras estoy pasando todo eso, no puedo sentir y ser consciente de lo que está sintiendo a lo mejor el hígado, ¿no? O el dedo gordo del pie derecho, porque mi pensamiento está en otra cosa. Estoy tratando de sobrevivir o de no hablar, de aguantar el dolor, y en medio de esa agonía, de pronto el cuerpo se muere, pero el alma todavía sigue viviendo la experiencia, porque hasta es posible que ni siquiera el alma se dé cuenta de que el cuerpo se murió, porque el cuerpo se muere sin haber podido experimentar el alma, haber hecho consciente todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y no existe el tiempo. La tortura ocurrió a lo mejor hace 1000 años, pero el alma todavía, hay una parte del alma, una parte de nuestra conciencia que todavía está atrapada en esa experiencia. Hay una parte de nosotros que todavía está agonizando en esa tortura. Y hoy estoy aquí, estoy en otro cuerpo y tengo sensaciones, dolores, molestias físicas, reacciones emocionales que no puedo evitar. ¿Por qué? Porque no son mías, no son de este cuerpo, son de la parte del alma que quedó atrapada. Y como estas experiencias, hay muchas en el pasado. Imagínense lo mismo, como decía antes, la muerte en la hoguera, en la horca, o que te claven una espada, o que te corten la cabeza en la Revolución Francesa, lo cual no quiere decir que siempre haya experiencias traumáticas que conducen a la muerte, pero en la vida de una persona, aun cuando la muerte sea serena, pacífica, suave, siempre hay un momento difícil que no hemos podido resolver. A lo mejor estoy con la soga al cuello
me están a punto de ejecutar, y de pronto aparece Robin Hood, ¿no? Y me salva. Pero ¿qué pasa? Pero el shock, el estrés que experimenté mientras tenía la soga al cuello, el ahogo que experimenté en ese momento, el pánico que experimenté en ese momento, aunque muera 20 años después, en una cama, tranquilo, rodeado de mi familia, la experiencia, el trauma quedó allí, porque no lo pude resolver. El shock, el pánico, la indefensión, la impotencia, están allí. Digo esto porque no necesariamente la muerte tiene que ser traumática, ¿no? Pero siempre hay algún momento de la vida en la cual puede haber quedado atrapada el alma. De la misma manera que estamos atrapados en experiencias dolorosas de nuestra infancia en esta vida. Estamos vivos todavía, ¿no? Y sin embargo hay una parte de nosotros que tuvo una experiencia dolorosa que no pudo resolver, y eso crea el atrapamiento de la conciencia. De modo entonces que esta es la razón por las cuales las vidas pasadas están afectando nuestra vida actual. Porque es como si de pronto viviéramos dos vidas o más al mismo tiempo. Una parte de nosotros está aquí, pero hay otra parte de nosotros que está atrapada en una experiencia dolorosa que todavía no terminó porque no se pudo resolver, porque no se pudo hacer todo lo que era necesario hacer para terminar con esa experiencia. Y lo interesante de esto es que todo está ocurriendo aquí, ahora, al mismo tiempo. Todo está junto y todo ocurre al mismo tiempo. Es como si de pronto estuviéramos aquí, en este salón, y en el salón de al lado hay una parte de mí que está atrapada, que está viviendo otra experiencia, pero la parte que está en el salón de al lado no tiene cuerpo. Y entonces yo siento en este lo que le está pasando al otro. Entender esto es muy importante, porque cuando entendemos esto de cómo funciona el alma, cómo funcionan las experiencias traumáticas del alma, eso cambia también el abordaje de cómo voy a trabajar. Cuando yo empecé con la terapia de vidas pasadas, hace 31 años van a ser ya de mis inicios, en ese momento yo no sabía esto. Y trabajaba de una manera diferente, porque creía que había que regresar al pasado, que el paciente tenía que hacer un ejercicio de relajación, de inducción, para viajar o para regresar al pasado. De ahí viene el término regresión. Pero la verdad es que no hay regresión. Esto es una cosa en la cual difiero en la terminología, porque no existe una verdadera regresión. Porque todo está aquí conmigo. Todo está en el alma y está todo el tiempo conmigo. Y no necesito viajar al pasado para poder recuperar esa experiencia y terminar esa experiencia. La experiencia ya está aquí conmigo. Ya estoy atrapado en el pasado. No tengo que viajar a ningún lado. ¿Comprenden esto? Y cuando entiendo esto cambia toda la situación, la perspectiva y el abordaje. Porque lo que necesito hacer ahora, en lugar de viajar al pasado, lo que tengo que hacer es bajar lo que ya está en el inconsciente a la conciencia física. Porque ya estoy ahí. Cuando una persona experimenta síntomas que no puede controlar y que no obedecen a una causa médica, esos síntomas provienen de la experiencia que está ocurriendo en la habitación de al lado. La experiencia está aquí conmigo, yo estoy aquí, pero hay una parte de mí que al mismo tiempo está atrapada a lo mejor en una mazmorra, en una tortura en la Edad Media, otra parte a lo mejor está siendo quemado en la hoguera, otra parte se está ahogando
en el Titanic, a otra parte le están cortando la cabeza en la Place de la Concorde, en la Revolución Francesa. Otra parte de mí a lo mejor está matando gente y siento culpa con eso. Otra parte de mí a lo mejor se está ahogando, enterrada viva o atrapada en el túnel de una mina. Y todo eso está ocurriendo ahora, ahora mismo. Y todo está junto. Y como tenemos muchas vidas y podemos estar atrapados en distintas experiencias al mismo tiempo, a esto yo lo he denominado la multisimultaneidad. La multisimultaneidad, porque son muchas experiencias que están ocurriendo al mismo tiempo, en forma simultánea. Y de esas experiencias en las cuales estoy atrapado, vienen los síntomas que estoy experimentando en esta vida. Cuando una persona no puede entrar en un ascensor o no puede permanecer en un lugar cerrado, pequeño, y experimenta el ahogo, el sofoco y la sensación de muerte inminente, es porque quien está reaccionando es la parte que está atrapada. Los síntomas no pertenecen a esta vida, no pertenecen a este cuerpo. Pero este cuerpo está sintiendo lo que está sintiendo la parte que se quedó sin cuerpo. La parte que todavía está atrapada a lo mejor en el túnel de una mina. Entonces cuando voy a entrar al ascensor no puedo, porque la parte que se quedó atrapada es la que está experimentando todavía la agonía. Entonces, los síntomas que experimento son reales, los siento en este cuerpo, pero no pertenecen a esta vivencia. Vienen de la parte que está atrapada todavía, que está agonizando en el interior de la mina, en la tortura, en la hoguera, donde sea. Entonces ahí es cuando interviene la terapia de vidas pasadas. Esta es la razón por la cual funciona la terapia de vidas pasadas, porque estamos atrapados en experiencias en las cuales nos hemos quedado sin cuerpo, y el alma necesita ahora este cuerpo para terminar con la experiencia, para hacer todo lo que no pudo hacer en ese momento, para ser consciente todo lo que no pudo hacer consciente en ese momento. De alguna manera, el alma hace terapia a través de nuestro cuerpo físico. Y esta es la parte dolorosa del trabajo. Porque cuando voy a hacer el trabajo terapéutico, yo le tengo que prestar este cuerpo a la parte de mi alma que se quedó atrapada para que pueda sentir en este cuerpo todo lo que no pudo hacer en el momento original. ¿Por qué? Porque el alma es un campo de energía. Entonces, sin cuerpo, el alma no puede desprenderse, no puede transmutar esa energía. A nivel del alma, los dolores, las sensaciones físicas, las emociones son energía. Y el alma necesita del cuerpo físico para poder transmutar y desprenderse de estas energías, que en el cuerpo son emociones y sensaciones. Entonces, yo pongo el cuerpo, y en este cuerpo tengo que reproducir la experiencia original y hacer todo lo que necesite hacer para que el alma pueda terminar con esa experiencia. Y eso significa que cuanto más siento en el cuerpo, más profundo es el trabajo. Por eso, las experiencias o las personas que trabajan más dramáticamente, que experimentan más en el cuerpo, son las que sanan más profundamente, porque cuanto más siente el cuerpo, estoy agotando esa energía. En definitiva, ¿de qué se trata? Podríamos resumir y sintetizar la terapia de vidas pasadas diciendo que consiste en hacer consciente lo inconsciente. Cuando yo hago consciente lo inconsciente, el inconsciente termina de tener poder sobre mí, ya no me maneja más. Lo que pasa es que además
en toda experiencia traumática hay pensamientos, hay conclusiones del inconsciente que llamamos mandatos. Estas conclusiones son conclusiones no verbales del inconsciente que no pasan por la conciencia. En el momento que el inconsciente reacciona con un mandato, eso no pasa por nuestra conciencia. Y eso queda en el inconsciente. Y eso funciona como si fuese una orden poshipnótica para el alma. A lo mejor me quemaron en una vida pasada por hablar de vidas pasadas. A lo mejor me quemaron por curar con las manos o por sanar con hierbas. Algo muy frecuente. Si han trabajado con la regresión, se tienen que haber encontrado muchas veces con esta experiencia, ¿no? Es cosa de casi todos los días. Entonces, ¿qué pasa? El inconsciente dice o decide: curar con las manos es peligroso. Hablar de vidas pasadas es peligroso. Es mejor no hablar, es mejor no curar, o no voy a curar nunca más, o no voy a hablar nunca más, o no voy a confiar nunca más en el amor, o todos te traicionan, o me voy a vengar. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos mandatos están todavía en el inconsciente. No es solamente la experiencia traumática, sino todo lo que mi inconsciente decidió como forma de reacción frente a lo que estaba sucediendo. Entonces hay una parte de mí que hoy quiere trabajar con vidas pasadas, quiere ser terapeuta, pero cuando voy a trabajar como terapeuta me bloqueo, no puedo. Esto le ocurre a muchos terapeutas en formación. Hacen la formación, pero cuando quieren trabajar como terapeuta hay algo que los frena, se bloquea, se pierden. ¿Por qué? Porque hay una parte, mientras yo quiero hacer esto, hay una parte de mí que dice: cuidado, no hagamos esto porque podemos morir, o porque nos van a quemar. O hay otra parte de mí, a lo mejor estoy en una relación de pareja, a lo mejor estoy con mi alma gemela en esta vida, o con el compañero, la compañera que me corresponde en esta vida, y no puedo estar al 100% con esa persona, porque hay una parte de mí que dice: ojo, dice, porque los hombres siempre te traicionan, las mujeres siempre te engañan, o no entregues tu corazón porque puedes morir. Y entonces no puedo entregarme completamente en la relación, porque hay una parte de mí que me está bloqueando, hay una parte de mí que dice: cuidado, mejor no te cases porque puedes morir. Bueno, a veces sucede, ¿no? Entonces, cuando vamos a trabajar en la sesión, tenemos que trabajar muchas cosas. Tenemos que hacer, pero básicamente, como lo dije antes, tenemos que hacer consciente lo inconsciente. Y hacer consciente lo inconsciente significa hacer consciente no solamente las sensaciones y las emociones, sino también los pensamientos, los mandatos, las cosas que dicen otras personas. Porque a lo mejor mientras estoy ahí y me están ejecutando frente al público, y el público está gritando, ¿no? Asesino, traidor, bruja, púdrete en el infierno, muérete, ¿no? Esto es lo que te mereces, vas a pagar por toda la eternidad por lo que has hecho, y eso todavía sigue funcionando. Está a nivel inconsciente. Lo que otras personas han dicho todavía está en el inconsciente. Y estas cosas ocurren también en esta vida. A lo mejor eras niña y querías ser bailarina, y tu papá o tu mamá te dijeron: tú nunca vas a ser bailarina, no sirves para eso, y te lo creíste. Y eso todavía está a nivel inconsciente. Y hoy a lo mejor todavía piensas que quieres ser bailarina, o que quieres ser artista, o que quieres ser, no sé, pianista, por decir, pero hay una parte de ti
que dice, no sirves para esto, nunca lo lograrás. Estamos llenos de mandatos a nivel inconsciente que provienen de vidas pasadas y de esta vida. Y sin olvidarnos también que en el pasado a veces hemos hecho promesas. A lo mejor hiciste una promesa de amor. Dijiste, te amaré por toda la eternidad. Nunca más querré a nadie más que a ti. Y pasaron 2000 años y no te volviste a encontrar nunca con esa persona, con esa alma. Y hoy estás aquí, en pareja, o no puedes encontrar pareja, o estás cambiando de pareja permanentemente. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti que le ha prometido amor por toda la eternidad. Y cuando hablamos por toda la eternidad, no sabemos de qué estábamos hablando. Creíamos que era esta sola vida. Pero cuando tú haces una promesa de amor por toda la eternidad, eso te impide tener una relación afectiva en esta vida. Porque hay una parte de ti que siente que si ama a otra persona está traicionando al otro o a la otra. O estás quebrando la promesa. Entonces cuando trabajamos con vidas pasadas, podemos desactivar todo eso. Porque estas cosas están en nuestro inconsciente. A través de nuestro inconsciente se manifiesta nuestra alma. O de alguna manera lo que está en el alma está a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a eso. Tal vez el inconsciente sea el alma, no lo sé, pero es una posibilidad. No sé si será así, pero funciona así. Entonces, la terapia de vidas pasadas nos da esta oportunidad, que básicamente que consiste en terminar definitivamente con la experiencia en la cual estamos atrapados. Y para terminar definitivamente con esa experiencia hay que hacer todo lo que sea necesario. Hay que reproducir la experiencia como si se estuviese allí. Y de hecho la persona está allí, porque no existe el tiempo. Todo lo que tengo que hacer es ayudar al paciente a traer esa experiencia a la conciencia física, vivenciarla, vivirla lo más profundo que se pueda, sentir las sensaciones físicas, experimentar las emociones, hacer consciente los pensamientos, hacer conscientes las palabras de otras personas, y si hay promesas o maldiciones, como puede ocurrir, terminar con eso también. Las promesas se pueden anular. Eso que existe la leyenda de que si hiciste una promesa, nunca más la puedes anular y la tienes que cumplir a rajatabla. Pues no es así. Las promesas se pueden anular. Pero, en el caso de las promesas, quien anula la promesa es la conciencia de hoy, no la conciencia de ayer. Porque el que hizo la promesa no la va a querer anular. Pero cuando yo me doy cuenta y entiendo que eso pertenece a otro contexto, entonces la puedo terminar. La promesa en el contexto en el que se hizo estaba bien, era lo adecuado en ese momento. Pero hoy esa promesa me está perturbando la vida actual, porque estoy en otra experiencia. Una forma también muy interesante en la cual podemos ver esto son los votos. A lo mejor en una vida pasada fui monje, y a lo mejor hice un voto de pobreza, o un voto de castidad, o un voto de obediencia. Y hoy, a lo mejor, tengo una empresa y fundo la empresa. Abro otro negocio y fundo o quiebro el negocio. O estoy en una relación afectiva y no la puedo concretar. O estoy siempre obedeciendo las órdenes de otras personas, o los dictados de otras personas, o la voluntad de otras personas. ¿Por qué? Porque el monje que vive en mí dice, no, esto no se puede hacer. No,
no puedes ser rico porque estás quebrantando, porque hice un voto de pobreza. Entonces cada vez que gano dinero lo pierdo. Porque el monje dice que eso no puede ser. O no puedo tener una relación satisfactoria de pareja porque el monje dice, no, hicimos un voto de castidad. Y no estamos cuestionando lo que se hizo en su momento, porque para el monje ese era su contexto y esa fue su decisión y estaba bien para esa experiencia, pero ahora estoy en otra experiencia, ya no soy más monje. Ahora soy médico, psicólogo, ingeniero, abogado, artista, vendedor, lo que sea, estoy en otro contexto. Esta experiencia es diferente a la otra, pero a nivel inconsciente todavía está el mandato. Por lo tanto, para terminar con esto, tengo que identificarlo. Y yo, con mi conciencia de hoy, soy el que voy a anular el voto o la promesa o el juramento que hice en una vida pasada. Porque para esta vida ya no es funcional. Pero, como no existe el tiempo, eso todavía está aquí, ¿no? Hay una parte de mí que está atrapada en una experiencia determinada en la cual hizo una promesa, hizo un voto y sigue obedeciendo a eso. Por eso necesitamos hacer consciente lo inconsciente. Y la terapia de vidas pasadas nos brinda esta oportunidad. Entonces, volviendo al principio y uniendo todo, ahora sabemos que no necesitamos viajar a ningún lado. Por eso, en lo personal, cuando hablamos de regresión, yo entiendo como regresión el ejercicio terapéutico en sí mismo, porque sabemos que no regresamos a ningún lado. Estoy todo el tiempo aquí y todo está aquí conmigo. No necesito viajar al pasado para encontrarme con la experiencia. La experiencia ya está aquí conmigo. Y cuando comprendo esto, todo se simplifica, porque tengo que hacer otro tipo de trabajo. Yo comencé a entender, a cambiar mi visión de la terapia de vidas pasadas cuando conocí a Morris Netherton, un psicólogo de California, que fue el primero que utilizó el término terapia de vidas pasadas. Con el primer libro que él publicó en el año 78, y su primer libro lo denominó Terapia de vidas pasadas. ¿Y saben cómo llega al título de ese libro? Porque el título finalmente no lo decidió él, lo decidió un grupo de 300 alumnos de una universidad, no recuerdo cuál, a quienes se le entregó el libro para que lo leyeran y para que sugirieran un nombre para el título. Y la mayoría se inclinó por terapia de vidas pasadas. De modo que fueron los alumnos de esta universidad, que ahora no recuerdo, quienes le pusieron el nombre a las técnicas. Por supuesto que se la conoce de distintas maneras, ¿cierto? Pero hoy sabemos que no hay una regresión. Cuando se utilizó el término regresión fue porque fue una descripción fenoménica, fue la descripción de lo que se veía y se creía que la persona regresaba. Y había muchos métodos de relajación, de inducción, distintos tipos de modelos para lograr o simular el viaje al pasado. Ahora sabemos que no es así. Y Morris Netherton fue el primero que me alertó sobre esto, porque él me dijo así: cuando una persona está sentada frente a ti y te está contando su problema, ya está en regresión, ya está en otro lado. Y los síntomas que relata la persona vienen de esa experiencia. Solo que la definición del atrapamiento la descubrí más tarde, cuando yo mismo me vi atrapado en una experiencia. Entonces entendí, ¿no es cierto?, cómo funcionaba la cosa. Digo, bueno, si esto me pasa a mí, esto le tiene que pasar a todos.
Cuando me di cuenta que una parte de mí estaba atrapada en esa experiencia. Y a partir de allí, y leyendo un poco, estudiando algo de física cuántica, no mucho porque para mí es muy difícil, ¿no? Pero lo suficiente como para entender que las cosas funcionan de otra manera, que a nivel de la energía no existe el tiempo, y ya lo decía Einstein, no me acuerdo la frase completa, pero él decía, en una carta que le escribió a la esposa de un amigo, creo que era, un amigo fallecido, y donde él le decía, ¿no? La creencia en el pasado, el presente y el futuro es una persistente ilusión, ¿no? El tiempo no existe. Y no podemos separar el tiempo del espacio tampoco, ¿no? Por eso se trata de una unidad, el espacio-tiempo. Y cuando caminamos por el espacio, caminamos por el tiempo al mismo tiempo. Aunque el tiempo no existe, aunque nos sigamos rigiendo por la hora y por el reloj, porque bueno, este seminario tiene un inicio y tiene un comienzo, y hay un transcurso, y hay un desarrollo, pero finalmente, si no tuviéramos la hora y la fecha, no podríamos coincidir aquí. La hora, la fecha, el día, el año, son puntos de referencia para que podamos encontrarnos y poder llevar a cabo este seminario. Todo esto que hablamos de vidas pasadas es igual para la vida intrauterina, para el momento del nacimiento, para la infancia, la adolescencia, o algo que nos ocurrió la semana pasada. Si la semana pasada tuvimos una experiencia traumática, difícil, dura, un accidente, una traición, la muerte de un ser querido, hay una parte de nosotros que queda atrapada ahí, si es que no la podemos resolver en el momento. Y la técnica funciona independientemente del momento en el que haya ocurrido el evento, porque para el alma es una sola vida. Por momentos estamos en este cuerpo, por momentos transcurre en otro cuerpo y por momentos transcurre en otra dimensión, en la que no tenemos cuerpo, pero es siempre una sola vida. Es desde el punto de vista del cuerpo que hablamos de vidas pasadas. Y yo soy consciente que cuando hablamos de vidas pasadas tampoco es la realidad. Pero porque sigue siendo una definición desde el punto de vista del cuerpo físico. En realidad, sería más exacto hablar de experiencias traumáticas en cuerpos pasados, ¿no? Pero queda más lindo vidas pasadas, ¿no? Pero la verdad es así. Las vidas pasadas, ¿qué son? Son las vidas de un cuerpo. Se murió un cuerpo y decimos eso fue una vida pasada, pero el alma sigue. El alma sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, cuando las personas preguntan, bueno, quiero saber quién fue en una vida pasada, no, esa no es la pregunta correcta. Porque yo soy siempre yo. No es quién fui, sino quién soy. En definitiva, claro que en cada cuerpo tengo un nombre diferente. Y si no, ¿cómo te van a cobrar los impuestos? Te necesitan identificar. Tienen que identificarte, ¿cierto? Y en esta vida, bueno, tengo este nombre. Hoy soy José Luis Cabuli, pero José Luis Cabuli, para el alma, es un personaje más. Como el actor que interpreta una obra, interpreta otra. En una puede ser Hamlet, en la otra puede ser Jack Sparrow, no sé, de los conocidos, en otra puede ser Clark Kent o Superman, pero el actor es siempre el mismo. Yo soy siempre el mismo. Yo fui, soy y seré siempre el mismo. Sea que en este momento estoy en un cuerpo de varón, o sea que en otro momento estoy en un cuerpo de mujer. Pero soy siempre el mismo o la misma. Ya que llegará un día en que utilizaremos un solo género para todos, ¿no? Pero de momento
también esa es una ilusión, ¿no? Porque hoy soy varón, pero ayer pude haber sido mujer, y tú eres mujer y ayer fuiste varón. Porque la experiencia no está completa hasta que la vivimos de los dos lados. Hay que experimentar ambas cosas. Nada más que cuando estoy en un sexo determinado, eso permite canalizar una energía determinada. Entonces, si estoy en un cuerpo de varón, eso me permite canalizar mejor la energía masculina. Y si estoy en un cuerpo de mujer, eso me permite expresar mejor el femenino. Pero en realidad tenemos ambas energías. El alma, ¿no es cierto?, tiene ambas energías. Pero cuando para determinadas actividades y determinados trabajos y propósitos en esta vida necesito un cuerpo particular. Obviamente, si quiero ser mamá, la única forma posible es estar en un cuerpo de mujer, ¿no? Y eso me va a permitir experimentar lo que es la maternidad. Y para otras acciones, para otras actividades, es más propio utilizar un cuerpo de varón. Por ejemplo, si quiero ser guerrero, y mejor, ¿no es cierto?, con arco y flecha y todas esas cosas, y la energía masculina va a ser más adecuada para desarrollar esa actividad. Bueno, me estoy yendo un poco, ¿no es cierto? Pero para que entendamos que en realidad yo soy siempre el mismo. En un momento estoy en un cuerpo porque este cuerpo me permite realizar determinadas cosas. En otro momento estoy en este otro cuerpo porque este otro cuerpo me va a permitir realizar otras actividades. Y necesito hacer las dos vivencias para poder completar mi experiencia. Porque si no siempre me va a faltar algo. Y si la experiencia no está completa, voy a seguir viniendo a esta tierra, a un cuerpo físico. Bueno, perdóname si me fui un poco. ¿Alguna pregunta? ¿Que no se haga? Me gustaría preguntar, en el periodo entre vidas, ¿podemos quedar también atrapados? ¿O ahí no hay ninguna experiencia dura? Básicamente esto es así. Si no hay cuerpo, no hay experiencia. Y por eso el alma en determinado momento necesita estar en un cuerpo. Ahora, ¿qué sucede? Sí, podemos estar atrapados. ¿De alguna promesa o de...? ¿Pero de qué podemos estar atrapados? ¿En qué podemos estar atrapados en el espacio entre vidas? Podemos quedar atrapados en la nostalgia de un mundo diferente y mejor. Y eso ya es bastante, ¿no? Porque claro, cuando estás en el espacio entre vidas o cuando estás en la luz, ahí todo es bárbaro. Puedes prepararte, puedes aprender sobre cosas, sobre lo que vas a realizar en tu próxima encarnación, pero en algún momento tienes que dejar eso. En algún momento tendremos que dejar este seminario. Y mientras estamos aquí, todo está bien, como hemos dicho al principio, hemos aparcado nuestros problemas y nuestras cosas para dedicarnos al alma, pero en algún momento nos tenemos que ir y enfrentar nuevamente nuestra tarea cotidiana. Cuando estás allí, como alma, en el espacio entre vidas, en la luz, donde quiera que estés, estás protegida o protegido. Somos amados, somos cuidados, no tenemos necesidades, no hay necesidad de comer, no hay necesidad de vestirse, no hay necesidad de tener dinero, pero llega un momento que hay que irse. Y entonces, ¿qué ocurre? Esto les pasa a muchas personas que sienten una nostalgia, una añoranza, que no saben de dónde vienen, porque a nivel inconsciente hay un registro
de que hay algo mejor, ¿no? Y resulta muy difícil estar aquí. Por eso, y hay personas que esto lo experimentan muy fuerte, ¿no? Hay personas que a veces vienen a la consulta y te dicen, siento que no pertenezco a este mundo, siento que no soy de aquí. Y no es que sean de otro planeta, es que la persona instintivamente, intuitivamente, siente que alguna vez estuvo en otro lugar que era mejor que este. Y eso, ¿saben qué? Esa nostalgia, esa añoranza no se puede sanar. De modo que, sí, de alguna manera podemos estar atrapados en la experiencia del espacio entre vidas, pero atrapados en eso, ¿no? O atrapados a lo mejor en el momento en que alguien, algún maestro, algún ser superior, nos dice, bueno, tienes que hacer este trabajo. Y a lo mejor en ese momento el espíritu o el alma, aunque no tenga cuerpo, siente o experimenta lo que sería el miedo de enfrentar una tarea que no sabe si va a poder cumplir. A lo mejor en ese momento siente, es posible esto, experimentar la sensación, como lo han dicho algunas personas, de no dar la talla, ¿no? De no tener la estatura o el valor para lo que tiene que hacer. Que a lo mejor puede que el bloqueo o el miedo pueda provenir de ese momento y estar atrapados allí. Pero no es lo frecuente, ¿no? Estar atrapado en el espacio entre vidas. Yo creo que básicamente, por lo menos hasta donde yo puedo identificar del trabajo de los pacientes, son estas cosas, puede ser que haya algo más. Lo más común es estar atrapado en la nostalgia de un mundo diferente y mejor. Karim, sí. Ha comentado unos conceptos que me han parecido interesantes: mandatos, promesas, votos. Los que no entendemos de esto, parece como que alguien nos da estos mandatos o estas promesas y estos votos, como que tenemos que hacer esto para cumplir una serie de tareas, ¿no? Aquí. Sin embargo, lo que me ha dado a entender que somos nosotros, a través de un inconsciente, pero como interpretación o como conclusión, que también en un momento dado le ha llamado al mandato, que es el propio inconsciente de una vivencia, de una experiencia traumática, la que nos dice a nosotros mismos, esto es lo que tienes que hacer para corregir lo que ha pasado, ¿no? O superar este trauma, no sé. Lo que sucede es que abundar un poco más en este conocimiento, me parece interesante. Los mandatos y las promesas son parecidos, pero son diferentes. Hay una diferencia, ¿no? Tanto los mandatos como las promesas son atemporales, porque participan de la misma condición del alma. No existe el tiempo, y por eso es que todavía están activos. La diferencia es que los mandatos son conclusiones no verbales del inconsciente. No pasan por la reflexión, no pasan por la conciencia. En cambio, las promesas, sean promesas, votos, juramentos, pactos, que puede haber también, son actos de la voluntad y por lo tanto son más fuertes, porque yo lo hice conscientemente. Entonces, el mandato es inconsciente, la promesa es un acto de la voluntad y la reflexión. Yo, por mí mismo, conscientemente, hago esta promesa o hago este voto. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con las promesas? Con los juramentos, que está comprometida mi voluntad y mi energía también. Y por eso solo los puede anular la conciencia de hoy. Entonces, esa es la diferencia entre mandato y promesa.
Ambos son mandatos, de alguna manera, porque son órdenes. Pero el mandato es del inconsciente y la promesa participa la voluntad. En el momento que hago la promesa, soy consciente de lo que estoy diciendo, a lo cual se suma la carga afectiva y emocional de ese momento, que es lo que le da más fuerza. ¿Sí? Buenos días a todos, José Luis. Me conocen como Pepe el Vito. Bueno, estás escuchándolo tú ya en Madrid y me pareció bastante interesante. Pero acabas de decir, bueno, has dicho hace un momento una cosa que me ha llamado mucho la atención. Yo pienso que la raíz de esto es que no hemos entendido eso que nos dicen de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, como somos creadores, creamos. Creamos obligaciones, creamos pactos, creamos de todo. Pero también, lo mismo que lo creamos, podemos anularlo creando una positiva. ¿Cuándo sucede eso? Para mí, pues sucede cuando se toca a fondo, cuando tu fe te ha salvado, cuando llegamos a tener fe, cuando tenemos la experiencia en todo lo hondo. Normalmente, también si se tiene conciencia se puede sanar. Pero si yo hice un mandato de pobreza, un voto de pobreza, ahora un voto de riqueza y comienza a mandar, también una forma de anular. Habrá cosas que se puedan anular y otras cosas que habrá que entrar, pero el mecanismo pienso que puede ser el mismo. Lo mismo que creo una cosa, puedo crear otra para anular. Pienso que se puede hacer, ¿no? Sí, pero lo que pasa, esto tiene que ver con el juego de las afirmaciones positivas. Me pongo en el espejo y me digo a mí mismo, yo puedo, yo soy capaz, ¿no es cierto? Yo puedo generar dinero, yo puedo crear esto, pero ¿qué pasa? Adentro, a nivel inconsciente, hay otro que te dice lo contrario. Yo sano eso de dentro. Sí, pero mientras el de adentro te sigue diciendo a ti, dice, no vas a poder, hay que ser pobre, no sirves para esto, mientras no desactives el inconsciente, la cosa no va a funcionar. Hay que desactivar el inconsciente, lo que está a nivel inconsciente. Y entonces, para desactivarlo, lo que tienes que hacer es hacerlo consciente. Es descubrir en qué momento mi inconsciente ordenó tal cosa, o mi alma ordenó tal cosa. Es muy sencillo. Una vez que lo haces consciente, pierde poder sobre ti. Pero por eso a veces las afirmaciones... Yo en una época cuando trabajaba con los pacientes, al terminar el trabajo, el paciente elegía una afirmación positiva y le hacía trabajar sobre eso. Hasta que me di cuenta que eso no funcionaba así. Si no desactivas la orden contraria, la afirmación positiva no va a funcionar. Y cuando desactivas el mandato anterior, la afirmación positiva ya no es necesaria, porque ya lo resolví. Estoy hablando de decretar, no de afirmar. Y bueno, lo mismo. Decretos, afirmaciones. Yo creo que la pregunta que él quiere hacer es que si un mandato negativo, si vuelves a hacer otro mandato positivo, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál privo de los dos? Porque ahora hay dos mandatos, uno negativo y otro positivo, y los dos sobre los... Pero lo que pasa es que, volvemos a lo de siempre, si el mandato negativo sigue actuando a nivel inconsciente, sigue funcionando. El segundo no afecta al primero. Hay una contradicción. De hecho, es lo que decía antes, tú quieres hacer algo diferente ahora, pero algo te lo impide, algo te frena. Lo que te lo frena está en el inconsciente. Entonces tienes que desactivar el que está en el inconsciente. Para desactivarlo, lo tienes que traer a la conciencia, tienes que identificarlo. Y no solamente identificarlo, sino que tienes que trabajar y terminar con la experiencia en la cual se originó. Porque ese mandato que está a nivel inconsciente lleva una carga emotiva. Viene de una experiencia desagradable. Entonces tienes que terminar con la experiencia desagradable, tienes que terminar con la carga emocional de esa experiencia para desactivar completamente el mandato.
Porque el mandato se originó ¿dónde? En una experiencia difícil. Cuando tú dices, como decíamos al principio, no voy a hablar más, no voy a curar nunca más con las manos, la cosa no pasa solo por decir, bueno, ahora voy a curar con las manos. Tengo que terminar con la experiencia que me llevó a decidir eso. Porque si la experiencia sigue intacta, el mandato sigue activo. Quizá la diferencia sea que el mandato negativo lleva unas experiencias emotivas que el mandato positivo no lo lleva. Se puede trabajar sobre el mandato negativo también, bendiciendo, liberando, mandando energía a eso, reviviendo también. Sí, pero yo creo que lo que hace fuerte el mandato es las emociones O lo que dedicas lleva. tú aceptándolo, tu verdad, tu fe te ha salvado, porque ya has tomado conciencia, entonces lo libera, o se comienza a liberar. No entiendo por qué entramos en una polémica Claro. si hemos preguntado y Sí, nos han respondido. vamos a- Perdón, Yo tengo, estaba pensando Yo en tengo algo otra por la pregunta. noche, pero ya está. Vale. yo tengo una pregunta. Sí, adelante. A lo mejor no viene ni al caso, pero yo la pregunto. ¿Cuándo, por qué, para qué o qué sentido tiene que entremos en esta rueda o serie de reencarnaciones o como se llame? Mira, no lo sabemos exactamente, ¿no? Pero yo te lo voy a explicar como yo lo entiendo. En teoría salimos vírgenes de la luz, En un momento dado. en un momento dado, ¿no? Y venimos a experimentar. ¿Qué pasa? Que cuando bajas a un cuerpo, te desconectas de la luz y pierdes la conciencia de lo que eres. Y entonces empiezas a hacer experiencias en una vida. En esa vida tienes experiencias agradables y otras que son desagradables. A lo mejor en algún momento te enojas con alguien y te lo cargas y ya te creaste un karma, ¿no? Entonces ya el alma no puede estar en paz, vuelves a otra vida, a lo mejor resuelves lo que hiciste en la anterior, pero te enganchas con otra cosa y así vamos acumulando cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienes que completar la experiencia. Como decía hace un rato, hiciste, no sé, 4 o 5 vidas como varón y ahora te sientes incompleto. Tienes que experimentar como mujer y vuelves con eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hace 50 años atrás, 70 años atrás, no teníamos las herramientas que tenemos ahora. En la Edad Media, al hombre que lo torturaban y que zafaba de la tortura, o que Robin Hood lo salvó de la soga, no había terapia para resolver esa situación. Entonces cada cosa te va llevando a otra experiencia. Y además están los mandatos. En una vida a lo mejor fuiste victimario y de pronto, en determinado momento, cuando dejas el cuerpo, y esto es lo que ocurre habitualmente, te das cuenta y sientes el horror del dolor que has causado. Y entonces ahí es cuando pronuncias la frase fatídica que te condena, que dice, no hay perdón para todo lo que hice, para el dolor que causé, ¿no? ¿No es cierto? Merezco sufrir por toda la eternidad. Ahí estás. Y entonces ahora llevas una vida de sufrimiento, ¿por qué? Porque está el mandato del otro. Volvemos a lo que hablábamos hace un rato. Yo quiero ser feliz, yo merezco ser feliz, yo soy bueno, ¿no es cierto? Trabajo para la mamá, trabajo por el servicio, pero hay otro adentro que te dice, merezco sufrir por toda la eternidad. Hasta que no desactives eso, vas a volver a sufrir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En cada vida que vamos haciendo, en cada experiencia, vamos evolucionando, nos vamos desarrollando, pero también nos seguimos atrapando en cosas que nos obligan a volver. Por eso, esto es lo más difícil, ¿no es cierto?, de todo, el desapego total y absoluto. Tienes que desapegarte de todo, de lo bueno y de lo malo. Pero tienes que desapegarte de los afectos también. Entonces, cuando te mueres en esta vida, terminas esta vida y dejas a tus hijos,
y los quieres seguir protegiendo, por querer protegerlos, vuelves. Porque quiero ayudar a la humanidad, vuelves. Porque quiero terminar mi trabajo, vuelves. Tienes que llegar al punto en que no te importe nada de nada y al mismo tiempo sientas compasión por todos, pero sin apegarte. Y eso es lo más difícil. Eso es el camino que de alguna manera señaló el Buda, ¿no? Pero para llegar a ser un Buda nos falta todavía. Yo tengo conciencia de que voy a volver, mira, porque sé que no voy a terminar con todas las cosas en esta vida, ¿no? Pero si tú llegas al final de esta vida, al momento, en el momento de la muerte, hay una posibilidad de liberación, ¿no? Si eres consciente en ese momento, si puedes morir conscientemente y si puedes dejar atrás todo, sin mirar atrás, que de alguna manera eso es lo que le pasó a la mujer de Lot, que ejemplifica esto, ¿no? Cuando huyen, ¿no es cierto?, de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto?, y Lot le da la advertencia, no mires hacia atrás, y no puede seguir adelante, porque miró hacia atrás y quedó congelada en ese instante. Entonces, cuando llegue ese momento, no hay que mirar atrás, no importa lo que dejes. Si puedes hacer eso y mirar solo la luz y enfocarte en la luz y vencer el miedo a la disolución del ego, de fundirte con la luz, puede ser que no volvamos. Es que nosotros mismos caemos en la trampa. A ver, así es como lo entendemos hoy. O sea, a lo mejor dentro de 50 años, si todavía estoy aquí, te digo otra cosa. Y si no, en la próxima vida. Y Sí. hay, por ejemplo, nosotros, hay como pensar, por ejemplo, a veces yo pienso, ¿para qué yo voy a hacer todo una otra vez? Amar, trabajar, ¿para qué? Y después una otra vez, que sea mi última. A veces pido, no sé, ¿sabes? Como hay tanto un sufrimiento de vivir 100 años para hacer todo. A veces pienso, ¿para qué? Ya hice otras veces, voy a hacer una otra vez. Que sea la última. No que no a mí no me gusta la vida, amo la vida y todo. Si amas la vida, vas a volver. Pero a veces ya tengo está, mucho perdiste. mucho trabajo, una otra vez. A veces, ¿qué tengo que hacer que no hice la otra vida? Por favor. Haz todo lo que puedas en esta, pero además sana todo lo de atrás. Porque lo de atrás, lo que no tenemos resuelto, es lo que nos sigue anclando. Entonces, cuanto más me libero de las acciones pasadas, ¿no es cierto?, empiezo a ser más libre. El truco está en no volver a quedar atrapado en otra cosa. Si amo la vida, ya está, eso es un atrapamiento, es un apego. ¿Te gusta la vida? Sí, porque no sé qué, porque quieres tener la relación con la pareja que no pudiste tener en esta vida, vuelves. En el espacio entre vidas y tener una charla con ellos, si la tiene, no le va a resolver el problema actual. Eso no se lo va a resolver. Es una cosa, sí, de información, pero que al paciente no se lo resuelve. ¿Qué es lo que resuelve? Vivir las emociones. ¿Te clavaron una flecha? Bueno, tienes que sentir que te clavaron la flecha y terminar con eso. ¿Te ahorcaron? Tienes que sentir, ¿no es cierto?, la muerte en la otra y terminar con las emociones y las sensaciones. Eso es lo primero. Si el paciente le da para descubrir su propósito de vida, eso es importante también. Es mi postura. ¿De acuerdo? Gracias. El paciente me paga, ¿no es cierto?, para sanar su dolor. Y hablando Sí. del propósito del alma, por ejemplo, si cuando vine para encarnación, mi propósito era que en la otra vida no pude ser bailarina, porque mi madre dice que no, entonces mi propósito es ser bailarina, solo. Y hoy soy abogada.
¿crees que cuando hago la terapia y me veo que mi propósito, sí, yo dije que sería bailarina, entonces de hoy no soy más abogada y voy a ser bailarina, pero ¿crees que es más fácil como es mi propósito? Por ejemplo, yo dije que sería bailarina. ¿Crees que con la física cuántica y todo es más fácil para ser bailarina porque está escrito, está como dicho, o no tiene nada que ver, va a ser difícil lo mismo? ¿O crees que es más fácil a una vez que yo tengo ese propósito? Las cosas no funcionan tan fácilmente así, ¿no? Si hoy eres abogada es porque finalmente ese era tu propósito. Aunque que cuando hablé en la terapia me vi que hablé y mira, una otra vida no puedo, entonces tengo que vivir una otra vida para cumplir una promesa. Bueno, es que depende. Si quieres ser bailarina, una cosa es si tienes 8 o 10 años, otra cosa si tienes 30. Si quieres ser bailarina a los 30, pues olvídate, porque el cuerpo no te va a dar para eso. Tenemos que ir a las cosas prácticas, ¿no? Pero así hay cosas que se pueden cambiar, y no solamente con el espacio o con el propósito. Yo tenía una paciente, hace muchos años de esto, cuando ella me vino a ver, ella tenía 28 años, creo, una cosa así. Y le faltaban 3 o 4 materias para recibirse de ingeniera. Bueno, terminó con su terapia y me llama por teléfono 4 o 5 años después y me dice: José Luis, te quiero dar una noticia. Sí, adelante. Me he recibido de psicóloga. La mujer, haciendo el trabajo, haciendo su terapia, haciendo su trabajo terapéutico, se dio cuenta de que había estudiado ingeniería siguiendo el mandato de su padre. Y faltándole 3 o 4 materias nada más para recibirse, dejó la carrera de ingeniería para hacer psicología, que era lo que ella realmente quería hacer. Ahora, fíjense, hay que tener coraje y valentía para hacer eso, ¿no? Porque la carrera de ingeniera no es una carrera fácil. Ella llevaba 5 o 6 años estudiando y le faltaban pocas materias, ¿no? Entonces, pero que no necesitó ir al bardo. Se dio cuenta que estaba obedeciendo un mandato familiar y que esa no era su vocación. Y a veces, si no seguía con la psicología, creaba tal vez una cosa para hacer en la otra, porque tal vez en esa vida quería ser tal vez psicóloga, pero faltaban como 3 materias para ingeniería y decidió cumplirla, no sé, por toda la vida, vamos a decir. Y puede ser también. Y también, a partir de ese momento, lo creo tal vez para algo para hacer en la otra que no hice en esa vida. No necesariamente, todo se va a definir en el momento de la muerte. El momento de la muerte. Y sí, si en el momento de la muerte sientes que dejaste algo pendiente que querías haber hecho, eso te hará volver a cumplirlo. Lo importante es que si tú asumes una cosa y te decides a seguir con lo que estás haciendo, si lo aceptas, si te gusta, bueno, de alguna manera, ¿saben qué ocurre? Es que quieras o no, terminamos haciendo lo que vinimos a hacer. Seamos conscientes o no seamos conscientes de eso. Lo que pasa es que cuando eres consciente, no pierdes más el tiempo y te dedicas con todo a eso. Yo cuando decidí dejar la cirugía y dedicarme a la terapia de vidas pasadas, realmente no sabía cuál era mi propósito. Todavía no pensaba en eso, si recién empezaba. Pero yo sentí que tenía que hacerlo. Al cabo de los años y después de unos cuantos años de trabajar con la terapia, tomé conciencia de que mi propósito era este. Que en realidad tampoco era específicamente las vidas pasadas. El propósito era transmitir y enseñar el conocimiento. Básicamente se resume así. Lo podía haber hecho de cualquier otra manera, pero se dio de esta manera. Entonces,
A lo que voy es esto. Finalmente, seamos conscientes o no seamos conscientes, terminamos cumpliendo con el propósito del alma. Lo haremos mejor, lo haremos en forma incompleta, pero terminamos haciendo lo que vinimos a hacer. La diferencia está que cuando lo haces consciente, te dedicas con todos a eso. Y sabes, ¿no es cierto?, que estás haciendo eso. ¿Comprendes? Esa es la diferencia. Entonces te dedicas con toda tu energía a hacer lo que viniste a hacer, te sientes más a gusto contigo mismo, porque aceptas esto, porque sabes que es lo que vienes a hacer y no es otra cosa. A mí eso, por lo menos a mí, me simplificó mucho todo, ¿no? Y ese propósito, José Luis, de transferir conocimiento y de resumir, ¿en tu vida profesional como médico te ha supuesto algún coste? No. Científico, me refiero, de salirte un poco, ¿no? Mientras era cirujano hacía mi trabajo y trataba de hacerlo lo mejor posible. Además, yo inicialmente creí que iba a ser cirujano toda la vida y mi preocupación era ser un buen cirujano. Por eso también no descubrimos lo que venimos a hacer en cualquier momento, porque hay un trabajo pendiente. Entonces, si yo hubiese sabido, cuando empezaba a ser cirujano, hubiese sabido que 15 años después, 20 años después iba a estar haciendo terapia de vidas pasadas, a lo mejor no hubiese hecho lo que tenía que hacer en ese momento y tampoco hubiese llegado a esto, ¿no? Entonces las cosas se van revelando del alma en el momento adecuado y el momento preciso, porque si supiéramos todo lo que vamos a hacer, a lo mejor no haríamos lo que tenemos que hacer ahora, porque estás pensando lo que vas a hacer mañana, y entonces mañana no llega nunca. Entonces, mientras fui cirujano, yo estaba convencido de que iba a hacer eso toda la vida, y me dediqué con todo a eso. Hasta que llegó el momento en que me di cuenta que no, que había que hacer otra cosa. Pero lo que hice, lo hice lo mejor que pude. Es decir, comprometiendo mi energía en eso, ¿no? De la misma manera que ahora no hago otra cosa que terapia de vidas pasadas. Esto es lo único que hago. No sé si dentro de 20 años haré otra cosa. Pero bueno, ahora es esto. Entonces, me digo con esto. Si después en algún momento surge otra cosa, pasaremos a otra etapa.